El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo y constituye una de las enseñanzas básicas de Jesús. Y es uno de los grandes discursos de él. En su misma categoría se encuentran el Sermón de los Olivos de Mateo 24 y 25 y el discurso que Jesús presentó en el aposento alto en Juan 13 hasta el 17. El Sermón del Monte es el discurso más largo de nuestro Señor y es también el más básico. Se considera que constituye la totalidad de las enseñanzas básicas de Jesús, la esencia de sus enseñanzas en lo que se refiere a valores y éticas. La palabra es muy importante que la estudiemos en su contexto. El contexto es muy importante para poder tener claro de qué se trata, porque en el contexto vemos lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, el lugar en cual se desarrolló esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a comenzar viendo el ambiente en que fue pronunciado el sermón. El Evangelio según San Juan escasamente alude a este sermón en su capítulo 6, donde se nos dice que grandes multitudes seguían a Jesús en ese tiempo inicial de su ministerio, y esas multitudes tenían todo tipo de problemas, y Jesús enfrenta esos problemas y sana a los enfermos. En Juan 6, 2 y 3, sencillamente dice que cuando Jesús subió y vio a las multitudes y comprendió sus problemas, subió a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Cuando se lee esto en el cuarto evangelio no tiene mucho sentido, pero hay que recordar que Juan escribió después de Mateo. Así que él no menciona lo que sí hacen los otros evangelios. Él no tiene el propósito de hablarnos del Sermón del Monte. Sin embargo, se define el contexto o ambiente en que fue presentado cuando dice que subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Marcos, por su parte, nos da un poco más de información. En el capítulo 3, versículo del 7 al 21, él dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de diferentes lugares, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Cuando estos oyeron que Jesús hacía muchas cosas, acudían a él. Y él entonces les dice a sus discípulos que tuvieran lista una embarcación a causa del gentío porque lo oprimían, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían enfermedades iban a él. Así que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Fueron a él y escogió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con autoridad y para echar fuera demonios. En Marcos capítulo 3 encontramos los nombres de los 12 apóstoles que el mismo Jesús escogió. En este capítulo Marcos nos habla acerca del periodo inicial de las actividades de Jesús, tiempo en el cual estuvo en apogeo su ministerio de curaciones, sanando a todos aquellos que acudían a él. Este ministerio de sanidad ocurrió a orillas del mar de Galilea. Ahora bien, el área del mar de Galilea se va elevando hasta formar colinas de diferentes alturas. El relato dice que subió a una de esas colinas. En algunas traducciones se usa la expresión las laderas de las montañas. Y lo que ocurrió fue que Jesús se separó de las multitudes que lo rodeaban y lo pedían que los curara. Aparentemente se retiró a un nivel más alto, subió a la montaña e invitó a los que él quiso. Mediante esta invitación personal, todos sufrieron y fue ahí, según Mateo, donde ofreció esta enseñanza que llamamos el Sermón del Monte. En Marcos capítulo 3, entre los versículos 13 y 14, podríamos incluir entonces el contenido de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y es importante notar que al final de la enseñanza que dio ahí, él comisionó a 12 según el relato de Mateo, pero según Marcos tuvo una reunión antes de la elección y ese es el contexto que presenta el Evangelio. Ahora volvamos a Mateo en su capítulo 4. A partir del versículo 23 encontramos la descripción del contexto. Después de esto tenemos el contenido mismo de los capítulos 5, 6 y 7. ¿Pueden ustedes imaginar el contexto en que se dio esta gran enseñanza?
Lo vamos a llamar el primer retiro cristiano. Creo que lo que Cristo hizo en esta ocasión fue muy estratégico y cumplió funciones de ejecutivo. Se dice que si uno quiere ser un buen ejecutivo, tiene que aprender a hacer por lo menos 5 cosas: analizar, organizar, delegar, supervisar y finalmente agonizar. Primero se analiza la situación, luego organiza su aproximación de dicha situación. Mientras está organizando, aprende a delegar y luego uno tiene que supervisar a aquellos a quienes ha delegado algo. Y puesto que no siempre harán las cosas como uno quiere, finalmente uno agoniza por causa de aquellos a quienes uno supervisa. En cierto sentido, podemos aplicar esto a Jesús. Él sabe cuál es su misión: satisfacer las necesidades que tienen las multitudes. Creo que esa multitud con sus problemas representa al mundo, todos los problemas que tienen las personas de este mundo, físicos, mentales, emocionales, pero especialmente espirituales. En nuestro tiempo, estos problemas son tratados de tal manera que muchos que están con lesiones por las guerras, que tienen problemas mentales, están en instituciones de salud en donde son atendidos eficazmente. Muchas de estas personas no están en las calles en nuestros tiempos, sino que están internados, recluidos en centros de salud. Pero en los tiempos de Jesús las cosas eran totalmente diferentes. Todos estos lesionados, todas estas personas no eran atendidas en centros de beneficencia, sencillamente estaban ahí en medio de la multitud, en medio de la gente. En todos los relatos de los evangelios se nos dice que cuando él vio las multitudes se conmovió por ellas, pero es por esa razón. Y el significado de la lengua original del Nuevo Testamento indica que su cuerpo se conmovió hasta el punto que sollozó por las multitudes, por cuanto ellos eran como ovejas que no tenían pastor, no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Jesús estaba ministrando a esas multitudes y comprendió que él solo nunca podría resolver estos problemas, aunque era el Hijo de Dios en la carne. Se podría considerar que lo que quiso decirles en aquel primer retiro cristiano que estamos llamando Sermón del Monte fue algo como lo que sigue: ¿qué les parece si forman parte de la solución de todos los problemas de la gente que está allá a la orilla del mar de Galilea? ¿Les gustaría ser parte de la respuesta para todas las necesidades que ven allá abajo al pie de la montaña? Es importante notar que cuando Jesús organizó el primer retiro cristiano, dividió a las multitudes en 2 partes: sus discípulos y las multitudes. Cuando vemos el contexto del Sermón del Monte, Jesús presenta un desafío: ustedes son parte del problema o parte de la solución, son parte de la respuesta o simplemente constituyen otro signo de interrogación. Por supuesto, la pregunta es: ¿le gustaría ser parte de la solución? Bueno, si se unen conmigo en este retiro, les enseñaré cómo pueden ser parte de la solución, parte de mi respuesta a todos los problemas que hay allá con esa gente que forman las multitudes. Ese relato también es una invitación para nosotros. La pregunta también debemos recibirla: ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? Después que Cristo organizó el retiro, tuvo el propósito de delegar. Él llama discípulos, nosotros podemos llamarlos delegados. Él quiere que sus discípulos sean sus delegados. Él tiene el plan de todo lo que va a compartir con el mundo representado en la multitud, pase a través de la vida de sus discípulos, a través de sus delegados, como ocurrió cuando alimentó a los 5,000. Vemos un cuadro de esto en el Evangelio de Juan. Él pudo haber alimentado directamente a las multitudes, pero no lo hizo así. Estratégicamente colocó a sus apóstoles entre él y las multitudes de personas hambrientas. Luego pasó el alimento que milagrosamente fue multiplicado en sus manos a las manos de los discípulos, y eso se los pasaron a las manos de las multitudes. A esto se le puede llamar la parábola de la visión misionera de Jesús, y por supuesto que forma parte del Sermón del Monte.
Después que enseñó lo que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, notamos que la enseñanza llega a la conclusión comenzando con el versículo 13 del capítulo 7 de una gran invitación que también es un desafío. ¿Qué clase de solución son ustedes? ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de discípulos míos? ¿Qué clase de delegados? Es ese el sentido que tiene la invitación que se da al final de esta gran enseñanza. En los versículos 13 y 14 del capítulo 7 parece que Jesús dice lo siguiente: hay dos clases de discípulos, dos clases de soluciones, dos clases de respuesta, dos clases de delegados, los muchos y los pocos. Los muchos piensan que ayuda de manera fácil ser parte de mi respuesta, de mi solución, de ser uno de mis discípulos. Estos piensan que todo comienza con una puerta ancha, después de la cual hay un camino ancho, pero descubren que eso no los lleva a ser una de mis soluciones, una de mis respuestas, sino que conducen más bien a la destrucción. Muchos de los que profesan ser mis discípulos en ese camino ancho porque piensan sencillamente que pueden ser la línea del menor esfuerzo, piensan que hay una manera fácil de ser la solución o la respuesta, pero nunca llegan a ser tales. Cuando se trata de soluciones, respuestas, discípulos, ¿qué clase de soluciones, de respuesta, de discípulo es usted? ¿Es uno de los muchos? Uno de los muchos pensaría que hay una manera fácil de hacer las cosas. Usted es uno de los pocos, de la minoría comprometida que saben que para hacer solución o respuesta tendrán que comenzar por una puerta estrecha, después de la cual tendrá un camino difícil y disciplinado. La última parte de la invitación, que se encuentra al final del capítulo 7, se refiere a que hay a lo que es falso y a lo que es verdadero. Para Jesús no es una sorpresa el hecho que la iglesia es una multitud mezclada. En la parábola del trigo y la cizaña, Él enseñó que así sería. Ahí presenta al padre que siembra el trigo en el campo que es el mundo, y el enemigo planta cizaña en medio del trigo. Podemos decir entonces que no era una sorpresa para Jesús que entre sus discípulos hubieran los falsos y los verdaderos. Al final de la invitación que dio en la conclusión de este retiro, según el capítulo 7 de Mateo, en la segunda parte de la invitación, está el siguiente desafío entonces. ¿Usted es uno de los falsos o uno de los verdaderos? ¿Es una de mis soluciones, de mis respuestas, de mis verdaderos discípulos o no lo es? El resto del capítulo 7 se encuentra o se concentra en la tercera parte de su invitación. Se refiere que hay muchos que dicen, pero muy pocos que realmente hacen la voluntad de su Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Entonces les declararé que nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son las pavorosas palabras de la Biblia, y las personas acudirán a Él en el juicio y resumirán su vida en 3 palabras. Señor, hicimos muchos milagros. Jesús también evaluará su vida en 3 palabras: hacedores de maldad. Y también les dirá: nunca os conocí. De manera que ustedes no estaban haciendo mi voluntad ni la de mi Padre, solo estaban hablando. Lo que Jesús dice en la tercera parte de su invitación es lo siguiente: ¿usted es uno de los que dice o uno de los que hace? ¿Es usted solo un hablador? Y esa parece ser la manera como el Señor concluye el Sermón del Monte. Lo que acabamos de exponer constituye este contexto en el cual fue dada esta gran enseñanza. Debemos hacernos algunas preguntas acerca de la cual es el contenido de este sermón. ¿Qué enseñó en aquel primer retiro? En primer lugar, vamos a ver cuál es el contenido del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Lo primero que Jesús enseñó se relaciona con una actitud. La llamaremos las bienaventuranzas o actitudes bellas. Hay 8 bienaventuranzas y estas las podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículos de 3 al 10. Hay un pastor que una vez escuchó a un predicador que hizo la siguiente pregunta por radio: ¿está confundido, perturbado, trastornado? ¿Necesitas que un médico diagnostique lo que tienes del cuello para arriba?
El predicador pidió que le escribieran y que solicitaran su libro titulado Diagnóstico del cuello para arriba. O para que Cristo piensa que si vamos a hacer su solución, su respuesta, tenemos que comenzar haciéndonos un diagnóstico del cuello para arriba. Cuán admirables son estas actitudes. Posteriormente, en la mitad de su enseñanza, él va a decir, ustedes pueden tener cuerpos de luz o de tinieblas. En otras palabras, ustedes pueden estar muy felices o deprimidos. La diferencia está en la manera como vean las cosas. Y él lo expresa de la manera siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está bueno o íntegro o sano, toda tu vida estará llena de luz. Pero si tu ojo es defectuoso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Como ustedes pueden ver, lo que realmente está diciendo es esto: la diferencia entre la felicidad y la infelicidad está en la respuesta a la pregunta: ¿cómo ves las cosas? En la Escritura, el ojo es un símbolo de la actitud mental o de la perspectiva de la vida. Se dice que en la vejez las arterias se endurecen, pero también a algunos se les endurecen las actitudes, se vuelven amargos, se vuelven infelices, agrios, negativos, y no es placentero estar con ellos realmente. Las actitudes son muy importantes, amada iglesia La Vid. Así es como Cristo comienza su enseñanza. Algunos maestros que estudian el Sermón del Monte nos dicen que si estudiamos en el contexto que se dio, veremos la crisis que implica el hecho de llegar a ser cristianos. ¿Cuál es esta crisis que está implícita en el hecho de llegar a ser cristianos? Bueno, muchas personas responden de diferente manera. El Evangelio de Juan hace hincapié en el acto de creer. Si uno cree, tiene vida. Juan 3:16. Así que el apóstol Juan dice que es Jesús, que es la fe y que es la vida eterna. Esa es la manera como Juan lo presenta. Pero Mateo presenta a Jesús como un rey que tiene un reino. El reino es una institución sobre la cual el rey domina. Él estaba reclutando súbditos para su reino. Y el principal asunto que encontramos al comienzo del Evangelio de Mateo, y especialmente al comienzo de este retiro, se puede resumir de la siguiente manera: ¿está usted dispuesto a ser uno de los súbditos sin pensar en el provecho que esto significa para usted, sino en el provecho que traerá esto a Cristo? Nos enfrentamos entonces en el momento de ser cristianos con la pregunta: ¿qué provecho hay en eso para mí? ¿Eso significa que cuando yo muera iré al cielo? ¿Significa que voy a ser feliz? ¿Significa que traerá o tendré lo mejor de ambos mundos? Bueno, posteriormente Mateo nos dice que si vamos a tener esas bienaventuranzas en nuestras vidas, nosotros entonces somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Notemos que él no dice, usted puede tener la sal y bajar por la montaña y rociarla sobre la gente para resolver sus problemas. Tampoco dice, usted tiene la luz y puede bajar e iluminar los lugares que están oscuros. Amados míos, la vida cristiana es algo que usted es. Algunos maestros resumen la enseñanza del Sermón del Monte a las bienaventuranzas y todo lo demás aplicación. De lo que se deduce la importancia de estas 8 bienaventuranzas, el carácter que debe ser formado en el creyente para constituirse sal y luz de la tierra, es decir, para llegar a ser una respuesta de Jesucristo. Después de las bienaventuranzas, él pasa a ofrecer 4 ilustraciones. Estas las hallamos en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y algunos eruditos también nos dicen que estas 4 ilustraciones y en todo el resto del sermón se encuentra el desafío del carácter cristiano que hace pacto con las culturas paganas. Una manera de estudiar el contenido de estas enseñanzas consiste en ver el panorama general. Las bienaventuranzas hacen que veamos hacia adentro, nuestro interior, es decir, nos permite hacer un análisis en nosotros mismos para ver si las tenemos en la vida. Y esto es lo que podemos llamar una mirada introspectiva. Posteriormente, en el resto del capítulo 5 de Mateo, encontramos el desafío a mirar alrededor.
ya que esa larga exposición alude a las relaciones interpersonales y a aplicaciones. Mateo 5, del 13 al 48, parece que el Señor nos dice o hace referencia a la manera de poner en práctica estas bienaventuranzas en relación con el hermano, con la esposa, con el adversario, con el enemigo y con el sexo opuesto. En síntesis, todo trata sobre relaciones. Cuando uno llega al final de las consideraciones de Cristo con respecto a las relaciones sociales, comprende que Él presenta este desafío a mirar alrededor. Una vez que hemos visualizado esto, entonces estamos listos para analizar el contexto del capítulo 6, por cuanto este capítulo nos enseña a mirar hacia arriba. Resumiendo, en el capítulo 5 encontramos en primer lugar las bienaventuranzas, en segundo lugar la proyección de estas bienaventuranzas, que somos sal y luz de la tierra, y en tercer lugar encontramos la aplicación de estas bienaventuranzas en nuestras relaciones sociales.